días, soy Didac Polo y os recuerdo que el 6 de noviembre del 2024 puse sobre la mesa un cuadro donde decía con mucha claridad un nuevo orden mundial. La Agenda 2030 había pasado. Entrábamos en una nueva situación y muchos me miraron perplejos. En junio del 2025, concretamente el 21, dije que sonaban tambores de guerra, que caerían bombas, que las cosas no se arreglarían solo con el diálogo. Me dijeron que era un alarmista. Atento a este nuevo podcast. Escúchalo. Europa parece que arrastra una especie de fatiga, un cansancio que va más allá de las crisis económicas o de los titulares de prensa. Sí. Es como si el gran proyecto europeo, que nació con esa idea de unir para no volver a destruirse, se hubiera convertido en una maquinaria enorme, un poco fría, distante. Totalmente. Que ha perdido el contacto con la gente, con su historia. Es una sensación de desconexión muy real. Y claro, la naturaleza odia el vacío, así que en ese espacio están creciendo con muchísima fuerza tres grandes respuestas políticas que prometen una alternativa. Ahí están. Los soberanistas, los patriotas y los conservadores reformistas. Cada uno, pues, con su propio diagnóstico y su propia receta para curar a Europa. Y ahí, justo ahí, es donde se pone fascinante el análisis que tenemos entre manos. Vamos a usar como guía una perspectiva muy concreta, la de la doctrina social de la Iglesia. Ajá. Y que nadie se asuste por el nombre, ¿eh? No se trata de un manual de instrucciones políticas ni de eslóganes. No, para nada. Es más bien una especie de test de estrés, un conjunto de principios para ver hasta qué punto estas corrientes políticas ponen de verdad a la persona en el centro. La gran pregunta que plantean las fuentes es: ¿son una solución a ese agotamiento o son, en el fondo, otra cara de la misma moneda? Es una pregunta clave, sí, porque esta perspectiva va directa al corazón del problema, que los textos que analizamos definen como una crisis antropológica. Vale, para un momento. Crisis antropológica suena muy denso. Para que todo el mundo lo entienda, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A que ya no sabemos quiénes somos? Básicamente, sí. A que hemos perdido el consenso sobre qué es el ser humano, cuál es su propósito, qué le hace florecer. Claro. Somos solo consumidores, individuos aislados que compiten entre sí. ¿O somos algo más? Si no respondemos a eso, cualquier proyecto político se queda en la superficie. Se queda cojo. Exacto. El análisis de hoy busca ver si estas tres corrientes se toman en serio esa pregunta de fondo. Entendido. Pues venga, vamos a meternos en faena, que aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por los soberanistas. A ver, su idea principal es algo que a muchos les suena a puro sentido común. Las decisiones importantes que te afectan deben tomarse cerca, no en un despacho impersonal a cientos de kilómetros. Y esa intuición, la de devolver el poder a las comunidades cercanas, conecta directamente con uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Ah, mira. El principio de subsidiariedad. La Iglesia siempre ha defendido que las estructuras superiores, como el Estado o una unión de Estados, no deben anular o absorber las funciones que pueden realizar las estructuras más pequeñas. Las regiones, los municipios... Eso es, las asociaciones, la familia. Es una defensa de la responsabilidad local. En ese diagnóstico el soberanismo da en el clavo. O sea, para ponerlo en un ejemplo tonto, el gobierno central no debería decidir a qué hora se saca la basura en mi pueblo. Y Bruselas no debería gestionar lo que ya puede hacer bien el gobierno central. Esa es la idea. Esa es la idea, perfectamente resumida. El problema, y aquí es donde el análisis se pone crítico, aparece cuando esa soberanía deja de ser un instrumento para el bien de la gente y se convierte en un fin en sí mismo. Justo. Cuando la nación, en lugar de ser una comunidad abierta, se transforma en una especie de frontera moral infranqueable. Espera un momento, pero ¿no es la primera obligación de un gobierno cuidar de los suyos? Proteger a sus ciudadanos por encima de todo. Es algo que, parece bastante lógico. Es lógico, pero desde la visión cristiana es incompleto. La persona no se agota en su nacionalidad. Claro. La doctrina social de la Iglesia insiste en que la solidaridad entre los pueblos no es una opción buenista que se pueda tomar o dejar, ¿sabes? Es una exigencia ética. Vale.
nace del hecho de que compartimos una misma dignidad humana. Por eso, cuando un soberanismo se traduce en replegarse sobre uno mismo, en un nosotros primero, que ignora sistemáticamente a los más débiles, Migrantes pobres. y las fuentes hablan claro de migrantes, de los pobres, de países en desarrollo, pues ahí entra en conflicto directo con el mensaje del Evangelio. Entiendo. Es la diferencia entre proteger tu casa y tapiar las puertas y ventanas para no saber nada de los vecinos. Exacto. La soberanía, desde esta perspectiva, solo es legítima si se entiende como responsabilidad. Responsabilidad hacia los propios ciudadanos, sí, por supuesto, pero también hacia la familia humana en su conjunto. No solo hacia adentro. Eso es, si se convierte en una excusa para lo que el análisis llama un egoísmo colectivo, traiciona su propósito original. La soberanía al servicio del bien común, no como un escudo para el aislamiento. Queda claro. El riesgo del soberanismo entonces es el aislamiento, el encerrarse en uno mismo. Y esto me sirve de puente para la segunda corriente, que no se enfoca tanto en el poder político sino en la cultura, en la identidad. Sí. Hablemos del patriotismo. Sí, aquí el foco cambia completamente. La gran aportación de los movimientos patriotas, según este análisis, es recordar algo que a menudo se ha querido olvidar en el discurso oficial europeo. ¿El qué? Que Europa tiene raíces cristianas. Y no como un eslogan, sino como un hecho histórico, cultural y moral que ha moldeado sus leyes, su arte, su forma de entender la persona y la sociedad. Y eso conecta con algo muy profundo, ¿no? La necesidad que todos tenemos de saber de dónde venimos, de tener una memoria, una tradición, una lengua. Claro. No somos individuos flotando en el aire. Necesitamos raíces. Desde luego. La doctrina social de la Iglesia valora enormemente esa pertenencia, lo que llama los cuerpos intermedios. La familia, la comunidad local, la patria, son los lugares donde aprendemos a ser personas. Ajá. De hecho, a menudo se olvida que los padres fundadores de la Unión Europea, gente como Schuman, Adenauer, De Gasperi, eran demócratas cristianos convencidos. Cierto. Su proyecto no era meramente económico, nacía de una visión humanista cristiana de reconciliación tras la guerra. Los patriotas, en ese sentido, recuperan una memoria necesaria frente a un relativismo que a veces parece decir que todo empezó ayer. Ahí está la famosa frase de Juan Pablo II sobre una Europa que debe respirar con sus dos pulmones, Oriente y Occidente, y no amputarse su propia alma. Pero, como antes, aquí también hay un pero. ¿Cuál es el riesgo que se identifica en este caso? El riesgo es enorme y muy sutil. Es la perversión de la fe. El peligro aparece cuando el cristianismo se vacía de su contenido espiritual y se reduce a una simple seña de identidad, a un símbolo cultural que se agita como un arma, o peor aún, A una herramienta política. a una herramienta política para trazar una línea entre nosotros y ellos. La idea de que la cruz no puede convertirse en eslogan es una frase demoledora, la verdad. Resume muy bien ese peligro de usar un símbolo de amor universal como una marca de exclusión. Exactamente, porque la fe, para ser auténtica, tiene que ser una experiencia viva, personal y comunitaria que te transforma por dentro. No puede ser solo un barniz cultural. Claro. De hecho, la fe cristiana no excluye, sino que convoca. No levanta muros, sino que ordena el amor. Y este es un concepto clave en el análisis, el amor ordenado. ¿Qué significa exactamente amor ordenado? Suena que hay un amor de primera y otro de segunda. No tanto así. Significa que es natural y bueno amar primero a los que tienes más cerca. Tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu patria. Es un orden lógico y humano. Vale, pero la clave está en que ese amor no puede ser exclusivo ni excluyente. No puede terminar en tu frontera. Debe estar siempre abierto a reconocer la dignidad del otro, del que es diferente, del que viene de fuera. O sea que el amor a tu patria no puede ser una coartada para el desprecio, la indiferencia hacia el resto de la humanidad. Exacto. Entendido. El patriotismo es bueno y necesario cuando defiende unas raíces vivas que dan frutos de cultura y solidaridad. Pero se pervierte cuando convierte la fe y la identidad en un muro para separar a los nuestros de los otros. Esa es la distinción crucial. La identidad como punto de partida para encontrarse con los demás, no como una fortaleza para aislarse de ellos. Muy bien, pues ya tenemos a los soberanistas, con el riesgo del aislamiento político, y a los patriotas, con el del aislamiento cultural. Esto nos lleva al tercer grupo, los conservadores y reformistas.
Sí. Son los que se presentan como la opción pragmática, la de los adultos en la sala. Su lema podría ser: reformemos la Unión, pero no la rompamos. Sí, su propuesta es la de la reforma sensata, devolver algunas competencias a los estados, corregir los excesos burocráticos e ideológicos, pero manteniendo la estabilidad del proyecto, la cooperación El pragmatismo. y, a menudo, una economía social de mercado. Es el terreno del pragmatismo. A primera vista parece el enfoque más razonable, el menos estridente. Pero el análisis que manejamos aquí es muy duro con ellos. Habla de una carencia profunda. Un momento, ¿no es el pragmatismo la esencia de la política? ¿No es mejor tener un edificio estable, aunque tenga grietas, que arriesgarse a que se derrumbe todo? Es una objeción muy buena. Y la respuesta que da el análisis es que el pragmatismo es necesario, pero no suficiente. La carencia profunda de este enfoque es que, con frecuencia, se queda en la gestión, en la superficie. Se queda en la técnica. Justo. Por miedo a romper el consenso o la estabilidad, no aborda la crisis de fondo de la que hablábamos al principio, la crisis antropológica. Es como si fueran unos administradores de fincas excelentes, expertos en arreglar las tuberías y pintar las paredes, pero que prefieren no mirar el informe que dice que los cimientos del edificio se están pudriendo. Esa analogía es perfecta. Aceptan como inevitable un marco cultural donde todo se relativiza. El valor de la vida, el sentido de la familia, la idea misma de verdad. Todo por el equilibrio. Se centran en que la maquinaria institucional y económica funcione, pero descuidan la pregunta fundamental: ¿para qué? ¿Al servicio de qué visión de la persona? Y la doctrina social de la Iglesia no se conforma con administrar un sistema. Exige transformarlo cuando deja de servir a la dignidad humana. Y esto los lleva a una de las frases más potentes de todo el análisis. Una Europa técnicamente reformada, pero moralmente vacía, no es una Europa cristianamente habitable. Es una afirmación durísima. Lo es, porque va a la raíz. La estabilidad por sí sola no es el objetivo final. La política, desde esta visión, necesita un horizonte moral, una idea de lo que es bueno y verdadero para la persona. Claro. Sin ese horizonte, la gestión se convierte en un fin en sí misma, y el alma de Europa, esa de la que hablábamos, se sigue vaciando por dentro, aunque por fuera el edificio parezca sólido. De acuerdo. Hemos puesto a las tres corrientes bajo la lupa. Si lo juntamos todo, parece que, según esta perspectiva, nadie aprueba el examen. No hay una opción que se identifique plenamente con esta visión. Bueno, no se trata tanto de aprobar o suspender, sino de que esta perspectiva lanza una interpelación, una llamada de atención muy seria a cada una de las tres corrientes. Ah, vale. No ofrece un partido político al que votar, sino un criterio para iluminar la conciencia de quienes actúan en política, estén donde estén. Desglosemos esas llamadas de atención. ¿Qué le dice a cada uno? A ver, al soberanismo le dice: vuestra defensa de la nación es legítima, pero sin solidaridad es una traición a la dignidad humana. La soberanía no es un cheque en blanco para el egoísmo. Vale. A los patriotas. Al patriotismo le advierte: vuestra defensa de la identidad es necesaria, pero sin caridad, sin un amor que se abre al otro, la identidad se convierte en ideología y la fe en una caricatura. Entendido. Y a los reformistas. Y al reformismo le exige: vuestro deseo de estabilidad es prudente, pero la estabilidad sin una verdad moral sobre la persona es un castillo de naipes, un edificio precioso con cimientos de arena. Lo que se desprende de esto es que el gran error es pensar que tenemos que elegir entre polos opuestos, o nación o cooperación, o identidad o apertura. Exacto. O estabilidad o principios. El verdadero desafío, según esta visión, es reconciliar esos polos. Y la única forma de hacerlo es partiendo de una idea clara y sólida de lo que es la persona humana. Ahí está la clave de todo. Se trata de construir una Europa de pueblos soberanos, sí, pero profundamente solidarios. De naciones arraigadas en su identidad, claro que sí, pero abiertas al mundo y al bien común universal. Una Europa estable, por supuesto, pero cuya estabilidad se base en el respeto a la dignidad innegociable de cada persona. Llegando ya al final, la conclusión parece clara. La solución a la fatiga de Europa no pasa por redactar más reglamentos, que es la tentación de la tecnocracia. No.
ni tampoco por gritar más alto, que es la tentación del populismo. Así es. La conclusión final de todo este análisis es que Europa solo podrá superar su crisis de sentido si vuelve a poner a la persona en el centro, pero no una persona entendida como un individuo aislado, un consumidor o un simple votante. Sino en toda su dimensión, sino una persona en toda su riqueza, creada a imagen de Dios con una dignidad infinita, llamada a vivir en comunidad con otros y abierta a la trascendencia, a algo que va más allá de lo material. Y solo desde esa perspectiva, todo lo demás, la soberanía, la patria, las reformas, cobra su verdadero sentido. Dejan de ser ídolos a los que adorar. Se convierten en lo que deben ser, herramientas. Instrumentos que solo son valiosos si sirven a ese fin superior, que es la dignidad y el florecimiento de cada ser humano. Si una ley, una política, una reforma, por muy eficiente que parezca, no contribuye a eso, desde esta visión, es un fracaso. Pues creo que no hay mejor manera de cerrar. El análisis nos deja con una pregunta final, una reflexión que resuena y que podemos dejar abierta para quien nos escucha. Si la crisis de Europa es, como hemos planteado desde el principio, fundamentalmente espiritual, ¿pueden las soluciones ser meramente políticas?